La primera vez que vi un hechizo fue caminando por la avenida Argentina en Valparaíso, donde hay una feria, y me llamó harto la atención sobre todo un cuchillo segador, que hay aquí, un cuchillo de esos que se usan para cortar el trigo, cuyo mango era una pata de catre. Entonces le pregunté a la persona, al dueño del puesto, le pregunté si... ¿qué onda? Le pregunté. Entonces me contó que había estado preso y había aprendido a soldar en la cárcel. Entonces yo le compré 4 herramientas, eran todas hechizas. Había una, por ejemplo, que era un cuadrado de metal que tenía soldados estos fierros que se usan en construcción, como esqueleto. Un fierro estriado. Fierro estriado, exacto. Y me lo llevé para la casa, por asombro nomás. Y lo tuve ahí, sin mayores pretensiones que disfrutar de su presencia. Y unos años después me cambié de casa y me ayudó un primo que tengo, que es muy grande, así, un corpulento. Y él, se dedica a las motos, a armar, se dedica en realidad a reconstruir motos antiguas, que se las vende a coleccionistas, mucho en Argentina, al parecer, hay esta gente que compra esas cosas. Y él me contó que dentro de su grupo de armadores había una persona que había estado privada de libertad. Entonces yo le pedí a mi primo que le pidiera a esa persona que me hiciera un estoque. Y así fue, digamos. Y unos años después me encontré uno bajándome la micro en la calle Simón Bolívar con Chile, España. Y yo vivía en esa época en la calle Jorge Washington. Son curiosas las coincidencias. Y después me contactó un curador español, justamente, para hacer una obra que tenía un pie forzado, que era que tenía que caber en una valija diplomática y ser transportado en cabina, o sea, en avión y en cabina, es decir, arriba, por un funcionario del Reino de España, que es el nombre oficial de ese estado. Entonces yo, sabiendo que era muy difícil que algo así pasara a la aduana, hice una jugada burocrática, que fue que le pedí al curador que me hiciera un certificado de que eso era un objeto encontrado y una escultura abstracta de dos, junto a una descripción de esa escultura, que era un poliedro irregular y hueco de 16 caras. Y a su vez dice que la Brigada Cultural del Reino de España en Chile certificara que el curador certifica. Y le puse como clave a la maleta 417, que es abril de 1917, y es cuando Duchamp presentó Fuentes, usando un gran escándalo, digamos. Y nada, pues la cuestión se expuso en España, después volvió a Chile, después entró a Estados Unidos, después se fue a Australia y después terminó en Italia. No se alcanzó a hacer el recorrido por los 16 países porque hay un artista que era turco que tenía su obra era una bandera desteñida de Turquía, que se sacaba de la maleta y se desplegaba y se colgaba. Y obviamente justo en ese momento como que había habido un supuesto intento de golpe. Hay gente que dice que era un autogolpe que se hizo Erdogan para perpetuarse, digamos, para poder reprimir más. Entonces, como en la próxima parada de Estambul, el proyecto llegó hasta ahí, digamos, porque los turcos tienen una relación con la bandera similar a la que tienen los militares, digamos, algo muy intocable para ellos, ¿cachai? Y esa es un poco la matriz de este proyecto, en donde repliqué un poco la idea de usar la legalización como un medio para hacer arte, pero en este caso la legalización se hizo a través de gendarmería, porque era el único modo de obtener esos objetos que son ilegales, cuya producción es ilegal, cuya tenencia es ilegal y cuya exhibición es ilegal. Era el único modo de exhibirlos. Entonces esto se puede leer como un ready-made asistido, donde por un lado está el anónimo que hace el arma ilegal, digamos, y a quien cuyo nombre no puedo dar porque los pongo, digamos, a que le imputen un delito. Por otro lado, Gendarmería y el museo, digamos, esas son las tres instituciones, o sea, no, digamos, son las tres entidades, tres entes, digamos, que hacen que esa muestra sea posible, digamos.
En ese contexto, uno podría hacer algunos contrastes. Por ejemplo, entre lo legal y lo ilegal. O sea, el ready-made histórico, tradicional, consiste simplemente en tomar un objeto del mundo real y declararlo como obra, como bueno, lo dice el título, ready-made. Una cosa que ya está hecha es obra. Es decir, el artista deja de ser exclusiva y excluyentemente un hacedor manual, digamos. Puede ser un hacedor mental también. ¿Ya? Después esa técnica declarativa, que en realidad el nombre lo sistematizó Joseph Kosuth en un escrito del 69 que se llama El arte después de la filosofía, fue trabajada también de modo más intuitivo, diría yo, menos teórico, por ejemplo, algunas frases de Kurt Schwitters, decía todo lo que el artista escupe es arte. Bueno, Kurt Schwitters también procede. Trabajaba básicamente con basura, digamos, que se encontraba en la calle y hacía sus collages con eso. O está también el caso de Piero Manzoni, que, no sé, pues declaró que el mundo entero, en una documenta, declaró que el mundo entero era una obra. Entonces instaló un plinto donde se leía en francés el zócalo del mundo, pero estaba al revés. ¿Cachai? Y yo pensé, bueno, ¿qué aporte le puedo hacer yo? Y pensé que era como trabajar volviendo legal lo ilegal y volviendo visible lo invisible, porque esos objetos están hechos para no ser vistos. De hecho, muchos se exhiben en condiciones de embalaje, digamos, como por ejemplo cátedra de una cama, hay uno. Y bueno, eso sería como, por una parte, son dos oposiciones que se pueden hacer. Yo en general además no funciono mucho como con la idea del statement, o sea, no tengo una sistematización absoluta de todo lo que hago, no sé qué es todo lo que hago, digamos. Sino que entonces, más bien acogiéndome un poco a la idea de semejanza versus genealogía, que viene de Wittgenstein II, o de rizoma, que viene de Deleuze, que como que lo recoge un poco. Procedo así, por comparación. ¿Ya? Hay otra comparación que me parece súper interesante, que tiene que ver con la baja tecnología del hechizo, o del arma hechiza, y la alta tecnología de los dispositivos de vigilancia que están citados en la exposición también a través de un celular que me traquea y de otros 5 celulares que contienen un fragmento de un ensayo que yo escribí sobre esta exposición. Y pienso que finalmente el celular es un dispositivo panóptico casi total, digamos, en la medida en que sabe lo que comes, lo que escuchas, lo que buscas. Conoce tus chats de WhatsApp, imagínate, conoce cosas que quizás solo tú sabes, digamos. Hay gente puede saber cosas que no sabe ni tu pareja, digamos, ni tu mamá, ni tu hermano, ni nada, ¿no? Y esto como que ha tenido un desarrollo impresionante. O sea, el otro día yo me junté con un asistente, le hablé de un libro y me llegó un link a ese libro a mi correo. Así que ese sería como otro punto de oposición posible, que además engancha un poco con la idea de usar internet también como un medio, ¿no? Que lo tenía en Máquina Cóndor hace muchos años, en el año 2006, hace 16 años. Y así, digamos, pueden surgir más oposiciones que son como innumerables, digamos. O sea, el modo de pensarme no es como con un texto final que ilustra o no es con un manifiesto, digamos, que ilustra lo que hay ahí o que lo explica, sino es para mí un proceso de pensar el trabajo que incluso sigue una vez que el trabajo se ha desmontado. ¿Ya? También sería bueno mencionar otras como posiciones, por ejemplo, la diferencia entre un objeto artesanal hecho a mano, aunque sea hecho con objetos de origen industrial, como es el caso acá, versus la mayoría de los objetos que nos rodean, que son todos seriados. Yo, por ejemplo, si miro esta mesa, ¿qué veo? Bueno, veo una taza, veo un plato, veo una caja de fósforos, veo unos papelillos, veo unos filtros, veo una bolsa de tabaco y un banano, y son todos objetos industriales, ¿ya? En cambio, esto es un ensamblaje, digamos, hecho con restos. Y eso, a su vez, es obviamente un collage técnicamente, pero también remite al bricolage, que el antropólogo Claude Lévi-Strauss lo pensó no solamente como una práctica, sino como un modo epistémico, como un modelo epistémico, un modo de conocer el mundo
que se podría oponer al modo tecnológico, ingenieril, ¿ya? Quizás el ejemplo más gráfico, aunque no es un ejemplo científico, es el de, no sé, Miguel Ángel, por ejemplo, que extrae un entero, un total, de una piedra de mármol, digamos, y la transforma en una figura humana, donde uno tiene una lectura que es circular, que uno inmediatamente entiende que es una figura humana, versus, digamos, el ensamblaje, donde muchas veces en el arte, por lo menos, no hay ninguna inmediatez. No hay ninguna inmediatez cuando alguien muestra una rueda acoplada a un piso, por ejemplo, ¿ya? No está esa inmediatez de la obra figurativa clásica, que todo el mundo reconoce, digamos, que es figurativa. Todo el mundo reconoce la figura. O sea, yo puedo viajar por el mundo con una foto del David de Miguel Ángel. Hay gente que no tiene idea quién es, que no tiene idea del cristianismo, ni quién es el rey David, ni nada. Va a reconocer ahí un hombre blanco, digamos, ¿ya? Sin embargo, esa oposición que hace el editor entre como el pensamiento mágico animista, ¿ya? Toma como ejemplo, por ejemplo, el atribuirle espíritu a los cerros, el atribuirle espíritu a los árboles, a los ríos, digamos, ¿ya? Como una tendencia que nace del sujeto. No es que las montañas y los ríos tengan espíritu, sino que es el sujeto quien se los atribuye. Bueno, ese modo como de conocer el mundo ya lo opone al positivismo lógico, digamos, donde básicamente el mundo se conoce a través de la racionalidad, digamos, ¿ya? Y de la ciencia, que, bueno, además hay que decirlo, es la única doctrina que se admite a sí misma como falsa, como probablemente falsa. De hecho, uno de los predicados más importantes de la ciencia es que la tesis actual no es verdadera, sino que solamente es menos falsa que la anterior. En cambio, en cualquier sistema religioso las verdades son más bien absolutas, digamos. O sea, uno no podría decirle a un musulmán que Alá es relativo, o a un cristiano que Dios es relativo, o que la Pachamama es relativa, digamos. Son verdades absolutas, ¿no? Sin embargo, pasa algo interesante cuando uno empieza a pillar técnicas de collage, también en la ciencia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un artista como Eduardo Kac toma un gen de una medusa fluorescente y lo inserta en el ADN de un conejo? Resulta que el conejo se pone fluorescente debajo de la luz ultravioleta. Entonces, esto viene a responder también a una especie de crisis del modelo científico o el método científico que excluye un poco otra epistemología, en la medida que, por ejemplo, hay una gran discusión entre lo que es el razonamiento basado en metáforas y el razonamiento lógico puro, ¿ya? Que es un problema para los científicos y para los epistemólogos. Por lo tanto, algo de bricolaje hay también en la ciencia, tanto en sus procedimientos como en sus modos de pensarse, digamos, sobre todo de los lados más progresistas, ¿no? Otra posición posible es la posición entre violencia física y violencia panóptica, informática, digital, ¿ya? Entre también el tiempo real de lo que me está traqueando versus el tiempo de la burocracia interminable, digamos, que te tomó conseguir estas cosas. Casi no las consigo, de hecho, había hecho un intento antes con la PDI que fracasó, entonces no pude presentar el proyecto el 2018, sino que tuve que hacer el 2019 y me dieron la carta el 1 de febrero de ese año. O sea, casi no sale esto, ¿no? Y Kafka, de hecho, aparece también en uno de los textos como justamente en un cuento sobre el cual yo reflexiono, que se llama En la colonia penitenciaria, que es muy bueno, digamos. Y esa misma salida burocrática hace que también el individuo hacedor, hace que el hacedor sea visto como un colectivo, no como un individuo tal cual, digamos. Como un colectivo que recibe una retribución como un colectivo, que son armas para los talleres de oficio. Y eso como que le ha costado un poco entenderlo a algunas personas, que están muy ya domesticadas por el individualismo radical, digamos, que nos arrasa hoy en día, que se expresa en muchas cosas, pero se expresa con particular intensidad en este como espectáculo del yoga y en las redes sociales. Hay
quizás estoy un poco lejos, pero yo en Gabriel Salazar, por ejemplo, que es un historiador, leo también una oposición que él hace entre el asambleísmo, donde el voto es, digamos, un voto con mandato, con un mandato claro respecto a un problema específico. Por ejemplo, él pone como ejemplo lo que pasó en Freirina, donde eran los residentes de Freirina, digamos, versus AgroSuper, digamos, ¿ya? Y lo que es el modelo democrático más tradicional, que es como el voto individual con un mandato mucho más ambiguo, que vendría a ser el programa del candidato, que obviamente yo creo que la masa de votantes que conocen los programas son muy bajas, muy, muy bajas. Conocen resúmenes, más bien tienden como a identificar ciertos sectores con ciertos problemas, digamos, y decir en función de eso, ¿no? Y generalmente como Chile y el mundo son como lugares difíciles, digamos. Se suele votar además como en contra de lo que está en el poder, ¿ya? Quizás eso podría incluso explicar por qué el rechazo gana en la entrada y pierde la salida, digamos. Porque la gente como que supone que el que está en el poder es como responsable, como su papá, el responsable de todos sus problemas, digamos. Y como no lo resuelve, cosa que además nadie puede hacer, digamos, nadie puede resolver todos los problemas del mundo en 4 años o de un día para otro, bueno, lo castigan así con el voto en contra, ¿no? Y otro último punto me parece también, ojalá que no quedara fuera, es la cuestión del glitch o la estética del error, ¿ya? Cuando yo ocupo celulares trizados, es como devolverle el cuerpo al celular, a eso que se quiere incorpóreo, liso, a eso que se quiere en sincronía con ese eufemismo que se llama la nube, cuando se presenta como todo lo que tiene que ver con internet como una cosa inmaterial, siendo que es lo más material que hay. O sea, no sé, pues imagínate si pesamos todos los celulares que existen en el mundo, pesamos todos los computadores que existen en el mundo, pesamos todos los servidores que existen en el mundo, pesamos todos los cables submarinos y todos los cables fibra óptica, pesamos a los satélites por los que se transmite, tenemos un peso, pero yo creo que por lo menos similar a una ciudad grande, digamos. Grande, digamos. Quizás pesa lo mismo que Nueva York, digamos, por decirlo. Y por otra parte, también, aparte del glitch y el tiempo real versus el tiempo burocrático, está también la cuestión de la superficie celular, ya que se ve como apagada, solo se ve el texto en blanco y un cronómetro, y eso permite que se vea en las trizaduras, se vea la materialidad, un poquito como cuando Malevich hace el cuadrado blanco sobre fondo blanco, es decir, es como decir el medio del mensaje, no estamos usando el medio, digamos, en el caso de Malevich por lo menos para contar una historia, sino que lo estamos exponiendo como tal. Acá quizás no es tan radical porque el contenido del texto, bueno, si bien es la vigilancia, los celulares, los sistemas, también tiene derivas, digamos, que no son estrictamente a propósito de eso, ¿ya? Pero esos dos gestos en contraposición me parecen bastante importantes. O sea, uno, el simular una pantalla negra, donde solo se ve un texto blanco y un cronómetro que además representa el tiempo, que es otro problema importante, y el celular con glitch, donde se puede ver en un mapa, se puede ver mi geolocalización traqueada en tiempo real.